Y ya va a estar grabando. Vamos a continuar desde la parte donde nos hemos quedado y vamos a resolver de todo un poco ejercicios de la práctica, ¿ya? Nomás que comience a grabar y falta. Ya está. Bueno, ya está grabando la clase, entonces voy a compartir mi pantalla a ustedes y vamos a continuar donde nos hemos quedado por mi parte. Y sí, ya se puede ver, ¿no? Sí, ya. Entonces vamos a iniciar con esta parte, ¿ya? Habíamos quedado nosotros en esta parte que era la circunferencia, ¿no ve? Me parece que con el licenciado ya han prácticamente casi terminado el capítulo, pero es importante retomar desde donde nos hemos quedado. Habíamos estado en la ecuación de la circunferencia. Habíamos visto que hay circunferencias con centro en el origen y también circunferencias con centro en otra parte del plano cartesiano, que pueden llamarse centro HK, en cualquier lugar del plano cartesiano. Y por la primera parte tenemos esta ecuación, en caso de que tenga centro en el origen, y si no, entonces tiene el centro HK. ¿No ve? Eso habíamos visto. Ya. Ahora vamos a pasar a resolver desde los ejercicios más facilitos hasta los más complicados de su práctica, ¿ya? De la circunferencia, por primera parte. Entonces, un momentito, ¿alguien más quiere unirse? Siguen uniendo. Ya, vamos a continuar entonces. Habíamos recordado que tenemos estas dos ecuaciones dependiendo a qué centro tiene nuestra circunferencia. Vamos a pasar a resolver el ejercicio más sencillo de nuestra práctica, que es ese. Y nos da un centro cualquiera, puede ser una fracción o un número cualquiera y un radio, ¿no ve? Lo importante aquí es identificar nuestro centro. En este caso, nuestro centro no está en el origen, ¿no ve? No está en 0,0, está en un cuarto coma cero. Como se ve el gráfico del costado, más o menos es por ahí, en un cuarto. Nos daría 0, algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar nuestra fórmula, esta que tenemos con HK, ¿no ve? Nuestro H va a ser el 1/4 y nuestro K va a ser 0. Eso ya lo han debido ver también en su práctica, porque no es muy complicado. Lo vamos a resolver rapidito. Entonces tenemos H, que es 1/4. Así vamos a reemplazar simplemente en nuestra fórmula de la ecuación general de una circunferencia. Entonces, en K tenemos 0, ¿no ven? Y todo al cuadrado. El radio es raíz de 5, R es raíz de 5. Entonces, vamos a tener nuestra raíz de 5 entre paréntesis, va a estar al cuadrado. Vamos a tener raíz de 5, todo esto al cuadrado. Y vemos que se va a ir la raíz con la potencia, como decimos, ¿verdad? Nos quedaría desarrollar este polinomio que está elevado al cuadrado. Y nos quedaría de la siguiente manera, es el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos, ¿cuánto sería? Menos un medio x, directamente, x, más 1/16, ¿no? Simplemente es desarrollar esto, lo vamos a desarrollar rapidito, más, ahora sería y al cuadrado, ¿no ve? Tendríamos y al cuadrado, ahí, simplemente y al cuadrado porque este es 0, ¿no ve? Y como y menos 0 va a ser y, entonces vamos a tener y al cuadrado igual a 5, porque se ha ido la potencia con la raíz, ¿no ve? Ordenando nuestra ecuación, nos va a quedar en la forma que queremos ordenarla, que es x cuadrado más y cuadrado, lo vamos a ordenar
menos un medio de x. En este momento no hay el y, solita y, porque una parte de nuestro centro está en el origen, una coordenada está en el origen y la otra no. ¿No ve? Y vamos a tener, sumando 1 sobre 16 menos 5, menos, lo suman con sus cálculos o a mano, menos 79 sobre 16. Y efectivamente, esa es la gráfica, lo puse directamente aquí, igual a 0. Esa es la gráfica de esta ecuación que nos han pedido encontrar. Recordemos también que la forma de cualquier ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado más, lo ponen como notación una d, que puede ser cualquier constante, de x más y, en este caso y, no tenemos pues que nuestro e sería un 0, más f, que sería la constante que determina nuestra circunferencia, igual a 0. Entonces ya tenemos la forma general de esta circunferencia, que sería esta, ¿no? Esta es nuestra respuesta. Esa es la respuesta del primer ejercicio, que hay varios así en su práctica, ¿no ve? Solamente cambia el centro, cambia el radio, igual es el mismo procedimiento con esta pequeña formulita. El centro HK y el radio, como lo hemos hecho. Vamos a aceptar a otros de sus compañeros que quieren unirse. ¿Ya? Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, que me parece que igual nos pide la ecuación de la circunferencia, pero esta vez nos da el origen y nos da un punto. Entonces, si hay algún mensaje, duda. Auxi, ¿por qué es un medio? Dice Víctor Daniel. ¿Por qué es un medio? ¿Qué cosa un medio? Como Víctor, puedes escribir. No te entendí tu pregunta. ¿Por qué es un medio? A ver, sí, un medio, pero ¿qué parte dije que era un medio de X? Ah, ya. Yo me refería, me parece que en esta parte, porque nuestra coordenada C, que es 1/4,0, ¿no ve? Estaría diciendo que mi X sería 1/4 de mi coordenada centro y mi Y se va a ser, mi Y va a ser 0, ¿no ves? Es el centro, 1/4,0. Así está. Entonces, lo que yo dije es que esta coordenada de centro estaría en el origen, o sea, solamente la coordenada de Y estaría en el centro, la coordenada de X no, ¿no ve? Cercando hacia el medio, pero en sí esta parte del centro no está en el origen. Por eso hemos usado la fórmula HK. Si no hubiésemos usado la fórmula que tiene simplemente x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio. Ah, ya, esta parte de aquí. Tal vez me dijo esta parte un medio x, ¿no ve? Ya. Al desarrollar esta parte, un medio, esta parte, ¿no ve? Esto me estás diciendo. Sí. Estoy desarrollando el primero al cuadrado, que va a ser x al cuadrado, por el primero por el segundo por 2. Por eso es. Lo que he hecho es x por 1/4 por 2. ¿No ve? Eso es lo que habíamos visto. Entonces, simplificando todo esto, esto va a ser 1, esto va a ser 2, entonces me queda un medio x. Por eso es un medio, si se refería a esa parte. Lo que he desarrollado es la diferencia que teníamos, ¿no ve? Que habíamos aprendido en números normales, que es a menos b, todo esto elevado al cuadrado. Y se recuerdan, ¿no ve? El primero al cuadrado es lo que he hecho, menos 2 veces el primero por el segundo,
A, B, más el tercero al cuadrado. Digo, el segundo al cuadrado. Eso es lo que hice, ¿no ve? Por eso esto es un medio X. Y el otro es un cuarto al cuadrado, que es 1/16. ¿Está bien, no? ¿Está ahí? Ese paso lo hice directo. Ya. Edras dice entonces, H siempre estaría o sería parte del eje de las abscisas y K de las ordenadas, ¿sí? Si lo tomamos como centro, HK, sí estaría en ese orden, HK. H para las X y K para las Y. Sí, no se puede mover ni mezclar. Ya, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ahí está. Dice, centro en el origen pasando por el punto P, que es 4, menos 7. Vamos a necesitar estas fórmulas, ¿ya? Lo que nos da centro en el origen. Tengo aquí mi circunferencia, que tiene centro en el origen. Tiene centro 0,0, eso quiere decir en el origen. 0,0 está aquí. 0,0. Centro en el origen, ¿no ve? Ahí. Vamos a escribirlo aquí a un ladito. Nuestro C centro va a ser el 0,0. 0,09. Eso es lo que dice el problema. Pasando por el punto P, que es 4, menos 7. Esta circunferencia tiene centro en el origen y pasa por el punto P. El punto P está aquí, aquí, es el punto P. Y justamente está en el 4, menos 7. Aquí estamos 4 y vamos hacia aquí, hacia aquí. Podemos acercar la imagen, me parece. Ahí más o menos. Ahí, ahí sí, ahí más o menos. Ahí sí se puede ver. Está en el 4, menos 7. Entonces este punto tiene que pasar mi circunferencia. En el 4, menos 7. El menos 7 está por acá. ¿Sí? Tengo esos datos. Lo que quiere que encontremos es la ecuación de la circunferencia normal. Ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar este problema. Vamos a usar la fórmula esta de HK y también vamos a usar la de distancia entre dos puntos para poder encontrar la respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Tenemos que considerar que podemos usar el punto C, que es 0,0, y el P, 4, menos 7, para encontrar que tenemos el centro en el origen. Para poder usar esta fórmula que voy a poner de amarillo, esta fórmula, ya tenemos el centro, ¿no ve? Tenemos el centro 0,0. Ya tengo mi H y ya tengo mi K. Ya tengo. ¿Qué me faltaría? El radio. Como no tengo el radio, pero tengo los dos puntos, puedo hallar cuánto vale el radio. Y el radio simplemente es la distancia. Entonces voy a hallar la distancia entre 0,0 y el punto P, que es 4, menos 7. Estoy hallando la distancia de aquí a aquí. Y eso prácticamente es el radio, ¿no ve? De la circunferencia, que va a ir dibujando toda la circunferencia. Por eso está aquí mi fórmula de la distancia, que va a ser en este caso mi radio. Va a ser mi radio. Ya. Entonces voy a poner mis etiquetas correspondientes para poder usar la fórmula de la distancia, para poder encontrar el radio. Voy a ponerle al centro 0,0, que va a ser un punto. Voy a ponerle que va a ser esto, x1 y y1. Y al P, que es 4, menos 7, va a ser mi x2 y mi y2. Ahí no ve. Ya. Y simplemente reemplazo en mi fórmula para poder encontrar el radio con esa interpretación. X2 vale 4. Y está sencillo también. ¿Por qué? ¿Por qué tengo centro en el origen? Porque x1 menos x1 dice, va a valer 0.
Entonces, lo voy a anotar nomás. Y todo esto está elevado al cuadrado. Más y2 vale menos 7. Le voy a poner menos 7. Menos 7, este es un paréntesis. Menos y1 y vale 0, y1, ¿no ve? Hemos dicho que es centro al cuadrado, listo. Y operamos esto, vamos a tener ¿cuánto? Vamos a tener 4 al cuadrado, va a ser raíz de 16 más, raíz de 16 más, menos 7 al cuadrado vamos a tener, que va a ser 49. Sí, sumando 16 más 49, vamos a tener 65. Sí, 65. Y ese es nuestro radio. Ya tenemos el radio, ya tenemos el centro. Entonces solamente nos toca aplicar a nuestra fórmula que está aquí. Vamos a aplicar. Tenemos X y tenemos el centro que es 0. Lo vamos a poner 0, no importa, 0. No va a afectar mucho. Más Y y nuestro centro, ya hemos dicho que era en el origen 0 menos 0 al cuadrado. Lo que hemos encontrado aquí es el radio, que es raíz de 65. Entonces, ¿cuánto va a ser? Vamos a poner, como está al cuadrado, tenemos que reemplazar la R nada más, ¿ok? Vamos a poner aquí adentro la raíz de 65, que es la R. Y esto está elevado al cuadrado. ¿No ven? No olvidemos eso. Ahí, al cuadrado. Y naturalmente se va a simplificar una raíz con la potencia, ¿sí? Y ya vamos a tener la respuesta final, que en este caso va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 65. Esa es la respuesta, con esa interpretación. Lo que nos faltaba aquí era solamente el radio. Y esta es nuestra respuesta final. Y se entendió, ¿no? El radio era la distancia del origen al punto P que decía que pasaba la circunferencia. Hasta ahí está claro, ¿no? Vamos a ver si alguien más quiere ingresar. Sí, alguien más quiere ingresar. Ya. De todas maneras, para los que acaban de ingresar, estamos grabando la clase, ¿ya? Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Si hay alguna duda, lo escriben en el chat de Meet. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 11 de su práctica dice, tenemos puntos extremos de un diámetro. Tenemos el punto A, que es 4, menos 3, y el punto B, menos 2,7. Igual nos pide hallar la ecuación de la circunferencia que tiene este diámetro. Simplemente nos dice que tiene el diámetro que forma estos dos puntos. El diámetro es el doble del radio. Por ejemplo, si yo aquí tengo mi circunferencia y tengo aquí mi radio, ese es el radio de la circunferencia, ¿no ven? El radio. El diámetro va a ser va a ser todito. Es como si lo partiéramos a la mitad. Va a ser todo esto el diámetro. ¿No ve? El doble del radio, ese es el diámetro. Y nos está diciendo que tenemos un punto a este lado y un punto B a este otro lado, así. Y eso forma el diámetro de nuestra circunferencia, nos está diciendo. Ahora tenemos que hallar la ecuación de la circunferencia, simplemente. Bien, entonces, ¿qué nos hace falta aquí? Podemos hallar el radio. Tendríamos el centro, es lo que nos faltaría hallar. Ya sé cómo hacer. Ahí está, mejor lo he graficado aquí, ¿ven? Aquí tenemos el punto 4, menos 3. Aquí lo pueden ver, el 4, menos 3 estaría aquí, que es mi punto A. Con rojo lo veo. Ahí está el 4, menos 3. Ujú. Y el otro punto es el menos 2,7. Aquí está el menos 2,7 arriba. Está mi punto A y mi punto B.
es el diámetro de mi circunferencia. Ahora quiero que encontremos la ecuación de la circunferencia. Teniendo estos dos datos, tenemos que hallar el centro, tenemos que hallar el centro, que no conocemos, y tenemos que hallar el radio, que no conocemos. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación general necesita un centro y necesita un radio. ¿No ven? No tenemos estos datos. Y con estos dos datos lo que podemos hacer es, primero, encontrar la distancia entre A y B, entre nuestros dos puntos. C, el centro no conocemos. Podemos hallar la distancia de aquí, que va a ser el diámetro, ¿no ve? La distancia. ¿Y cómo sabemos que vamos a hallar el diámetro? Como sabemos que el radio es, es la mitad del diámetro, entonces lo dividimos entre 2, ¿no ve? ¿Y cómo hallamos el centro? También se recuerdan de la ecuación que tenemos dos puntos y encontramos un punto medio entre los dos. Esa ecuación también podemos eh, utilizar para hallar nuestro centro. Por eso aquí les muestro la ecuación de la distancia y la ecuación de encontrar el punto medio de un segmento formado por dos puntos, ¿no ve? En este caso A y B. Entonces, eso vamos a hacer. Primero vamos a hallar la distancia, que va a ser nuestro diámetro, pero queremos el radio, lo vamos a dividir entre 2. Que sea D nomás, también está bien. Va a ser D, que va a ser el diámetro, o sea, va a ser la distancia entre A y B. Vamos a ponerle etiquetas para no equivocarnos. A A le vamos a poner que es X1 y Y1, ya sus coordenadas. A B le vamos a poner que es X2 y Y2. Listo. Y ahora sí vamos a encontrar la distancia entre A y B, que va a ser el diámetro de la circunferencia. Entonces X2 vale menos 2. Ahí con blanco, con blanco. Ya. X2 vale menos 2. Entonces vamos a tener entre paréntesis menos 2 menos X1. X1 vale 4. Todo esto al cuadrado. Más Y2. Y Y2 tenemos que es 2, menos 2, menos 2. No, no. Y2 es 7, perdón. Y2 es 7. Y menos Y1 es menos 3. Entonces le ponemos menos menos 3. ¿No ve? Los signos se respetan. Al cuadrado. Listo. Tenemos la distancia del diámetro, que va a ser, que por si acaso es entre paréntesis, aunque no parezca. En paréntesis, listo. Tenemos menos 2 menos 4 va a ser menos 6 al cuadrado, 36. Positivo. Más 7 menos menos 3 va a ser 7 más 3, 10. Al cuadrado, 100. 10 por 10, 100. 100. Listo. Finalmente, la distancia del diámetro va a ser raíz cuadrada de 136. ¿No ve? Pero esta es la distancia total de A y B. Yo quiero la mitad, porque ese es el radio, la mitad. Lo dividimos entre 2. Dividir entre 2. Esto se puede simplificar. Me va a quedar dentro de la raíz. Yo puedo sacar factores, como habíamos aprendido. Voy a tener 2 al cuadrado por 34. Ahorita vamos a ver cómo sacar. Sí, por 34. Eso para simplificar más las cosas, porque igual eso ya sería el radio. Dividir entre 2. ¿Para qué he hecho esto? Para poder simplificar un poquito mi radio. Este 2 se va a anular una potencia con una raíz. Voy a tener 2 raíz cuadrada de 34. ¿Qué me estoy pasando? ¿Sí? Sobre 2. Entonces por eso he hecho esto, para poder simplificar mi 2 con este 2. Finalmente tener como radio raíz de 34. Ahí.
Mi computadora se va a apagar un momentito. Hola, hola, ya he vuelto. Para disculpar, es que se apagó mi computadora. Voy a volver a compartir mi pantalla. Si hay alguna duda, lo pueden escribir en el chat hasta el momento. Estamos en el ejercicio número, en el 11. ¿No ve? Ya, estábamos acá y finalmente hemos determinado que el radio es raíz de 34. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Puedo explicar otra vez. Hemos encontrado el diámetro, que es la distancia entre A y B. Nos ha salido raíz de 136, pero nosotros queremos el radio, lo hemos dividido entre 2. Es la mitad del diámetro. Haciendo operaciones, hemos sacado que es raíz de 34. Sí, ya. Vamos a continuar Una entonces. pregunta, perdón, ¿Sí? una pregunta. Si sacáramos el punto medio de los dos puntos que nos ha dado y al tener el punto medio entre cualquiera de los puntos dados, hallaríamos la distancia, por más de que sea un poco más largo, igual se podría hacer. Eh, Hallaríamos la distancia entre quiénes. Entre el punto medio que hemos sacado y cualquier otro punto que nos hayan dado, los ¿Sí? dos puntos que nos han dado. Sí, también es válido. Lo que dice su compañera es que primero podríamos haber también sacado el punto medio. Y una vez teniendo el punto medio, hacíamos la distancia con A o con B. Igual sería el radio. Entonces sí, lo pueden intentar. Si quieren, tendría que salirnos igual raíz de 34.
Entonces igual usaríamos las dos fórmulas, pero con otros puntos. ¿Está bien lo que digo? Entonces vamos a continuar sacando el punto medio, que va a ser nuestro centro de nuestra circunferencia. Y como ya tenemos identificado nuestro A y B, como x1, y1, x2, y2, simplemente reemplazamos a nuestro fórmula de punto medio. Vamos a recibir a alguien más. Ya. El px, y va a ser nuestro centro. Entonces, vamos a traer el centro, x, y le vamos a poner. Y. Por un lado vamos a tener que mi x de aquí va a valer x más x sub 1 más x sub 2. X sub 1 va a ser 4 más x sub 2, que es menos 2. Y le vamos a poner menos 2 directamente. 4 menos 2. Dividido entre 2. Y mi y va a ser y1 más y2. Y1 tengo menos 3 y y2 tengo 7 más 7. Todo eso dividido entre 2. Por el lado de x vamos a tener que x va a valer menos 2, va a ser 2, 1. 2 entre 2 va a ser 1. Y por y vamos a tener que menos 3 más 7 es 4, dividido entre 2, 2. Ahí está. Vamos a tener que nuestro centro va a valer 1,2. 1,2. Ya tenemos el centro, ya tenemos el radio, ya podemos hallar la ecuación de la circunferencia. Este es el centro, este es el radio. Nos quedaría utilizar la ecuación de la circunferencia y eso sería todo. A ver, no me queda espacio. Vamos a entrar a una página. Y como vemos también en la gráfica, sí se acerca mucho el 1,2 a nuestro centro, ¿no ve? Ahí está, 1,2. El 1,2. Ahí. Entonces sí está en lo cierto. Incluso coincide con la gráfica. Entonces vamos a utilizar nuestra ecuación. Vamos a copiar aquí nuestro punto. Nuestro punto es finalmente 1,2, lo que hemos encontrado. Y nuestro radio R es raíz de 34. Esto va a ser nuestro H, el 1, y nuestro K va a ser el 2. Ahí ya está. Entonces la ecuación de la circunferencia dice x menos h, ¿no ve? X menos 1 al cuadrado más y menos k y y menos 2 al cuadrado igual a r al cuadrado. Si tenemos aquí r al cuadrado, vamos a tener r al cuadrado. Esto va a ser al cuadrado, ¿no ves lo que está diciendo al cuadrado? Y r va a ser, r al cuadrado va a ser 34. Ciertamente 34. Y algún paso que me he saltado lo podemos repetir. Y desarrollamos el polinomio x menos 1 al cuadrado, que habíamos dicho que era a menos b al cuadrado, que es el primero al cuadrado, recordando rápidamente, ¿no ve lo que habíamos dicho? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso más rápido nos hace recordar. Entonces, aplicamos eso. X al cuadrado, vamos a tener x al cuadrado menos 2x más 1. Eso es x ya, más 1. Y por el otro lado vamos a tener y al cuadrado menos 2x, menos 4x, menos 4y, perdón, sí, 4y más 4. 2 por 2, 4. Igual a 34.
Listo. Ahora solamente nos queda reducir y ordenar a la forma general que conocemos. X cuadrado es mejor X cuadrado más Y cuadrado. Ahí me ayudan con los cálculos. Menos 2X menos 4Y más 1 más 4 va a ser más 5 y va a ser 5 menos 34, ¿cuánto va a ser? Menos, me parece que 29. A ver, si estoy en el error, me corrige. El 34 voy a ir a restar. Listo. Entonces aquí tendríamos nuestra ecuación de nuestra circunferencia simplemente con dos puntos que nos han dado. Dos puntos que hacían el diámetro de nuestra circunferencia, ¿no ve? El diámetro, que era nuestro punto A y nuestro punto B. Entonces, eso sería en este ejercicio, ¿no? ¿Una pregunta? No, nadie pregunta. Pasamos al siguiente ejercicio de circunferencia. Esta era su gráfica. Y se encuentra el centro y radio de la ecuación dada. Esta ecuación ahora nos da la forma general de la ecuación. Ahora ya no nos da el radio ni nos da el centro. Nos da la ecuación en forma general, que habíamos visto que es x cuadrado, esta es forma general, que sería y cuadrado. Luego le ponían, me parece que en los libros está con d, ¿sí? Con dx, luego está con y, viendo que d y sean cualquier número, más c. ¿No ve? Así está, en esta es la fórmula estándar, igual a cero. Está en esta forma. No tenemos centro ni radio. Tenemos que encontrar nosotros el centro y el radio. Al revés tenemos que hacer ahora. Encontrar el centro y el radio. Para encontrar el centro y el radio, tendríamos que usar el método de completar cuadrados. Es un método más directo, sin acordarse de fórmulas, sin ver quién es D, quién es E. También hay otras formas, pero es más rápido esto y menos memorístico. ¿Ya? Se llama completando cuadrados. Lo que vamos a hacer es primero poner las X a un lado y las Y después de las X. Así, mira, X cuadrado más 4Y lo voy a poner. Las X primero, como juntas, y luego las Y atrás de las X. Vamos a ordenar así para poder entender. Más, Y cuadrado más 6Y. Lo vamos a ordenar así. Listo. Y nuestra constante solita 16 se va a ir al otro lado. Va a ser menos 16. Ya vamos. Listo. Ahora lo que nos queda es completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados en la parte de X y de Y. Por eso es separado. Primero vamos a comenzar con los X, con estos, y luego con los Y. Parte, parte. Nos comenzamos con los X. Vamos a completar cuadrados con puros X. Para esto vamos a copiar el X cuadrado y nos vamos a fijar en el 4X, en su coeficiente del X solito. Lo vamos a dejar el 4X. Lo que vamos a hacer para completar el cuadrado va a ser agarrar su coeficiente, que es 4, en suma. Lo vamos a dividir entre 2, siempre entre 2, siempre. Y lo vamos a elevar al cuadrado. De esta manera estamos asegurando que vamos a poder obtener algo, X menos algo, elevado al cuadrado. Eso estamos tratando de obtener para que tengamos nuestra H. Ahí, ¿no ve? Por eso. Y este mismo 4 menos 2, para que la ecuación no se desbalance, vamos a sumarlo al otro miembro, pero al concluir ya. Entonces vamos a tener más y cuadrado. Aquí igual vamos a completar el cuadrado.
Vamos a ahora tomar el coeficiente del y, que es el 6, ¿no ve? Lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y lo dividimos entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Dividido entre 2 elevado al cuadrado. Listo, ya está. Igual a menos 16. Ya, menos 16. Listo. Ahora, lo que hemos sumado al primer miembro de la ecuación, nosotros hemos deducido así, ¿no ve? Eh, Agarrando el coeficiente de x dividido entre 2 y elevando al cuadrado. Para que no desbalance lo que hemos sumado, vamos a sumar al otro lado también. Vamos a sumar aquí el 4 dividido entre 2 al cuadrado. Y vamos a sumar también el 6 entre 2 que habíamos sumado, elevado al cuadrado. Listo. Aquí ya nos podemos asegurar que vamos a tener una forma como esta. Un HK, digo, un X menos H y un Y menos K. En esta primera parte tenemos uno. Y en esta otra parte vamos a tener otro de esa forma. Me refiero a esto. Vamos a tener un X. Como todos son más, vamos a tener con más. Pero que uno fuera menos, iría con signo menos. Y vamos a tomar el total de aquí. 4 dividido entre 2 va a ser 2 al cuadrado 4. Pero tenemos que poner solamente lo que está aquí. Vamos a tener solamente lo que está dentro del paréntesis. X más 2 al cuadrado. Ya tenemos ahí nuestra forma H, X menos H. Ahí el 2 sería nuestro H. Está ahí implícito. Y tendríamos nuestro centro. Por eso estamos completando cuadrados. Aquí vamos a tener Y más lo que está dentro del paréntesis. 6 menos 2. 6 dividido entre 2, 3. 3, todo esto al cuadrado. Está. Igual a todo lo que nos saldría aquí a este otro lado. Igual, ahí está. Menos 16. 4 dividido entre 2 a 2 al cuadrado 4. Ahí. El otro 6 dividido entre 2 a 3 al cuadrado 9. Ya, 9. Ya está. Ya lo tenemos en la forma que queremos. Ya tenemos una fórmula general. ¿No ves que era? Aquí lo voy a escribir ya. Que era. ¿Cómo te acuerdas? La forma general era X menos H. ¿No ve? Menos H. ¿Verdad? Por eso es lo que hemos hecho todo esto. Al cuadrado más Y menos K. Así era, ¿no ve? Todo esto al cuadrado igual a R al cuadrado. Ahí. Entonces ya tenemos H, ya tenemos K, ya tenemos el centro y el radio. ¿Nuestro centro cuál va a ser? Nuestro centro se va a ser menos 2. No va a ser 2. ¿Por qué? Porque en aquí arriba, en X más 2 al cuadrado, tengo con más. Entonces, para que esto haya sido más, el 2 ha tenido que ser menos 2. Para tener menos 2. Para que se vuelva positivo. Entonces, en H tenemos menos 2 y en K tenemos igual, menos 3. Ahí está. Nuestro centro es igual a menos 2, menos 3. Y nuestro radio va a ser igual a ¿cuánto? El radio es, operando menos 16 más 4 más 9, tenemos, ¿cuánto nos sale? Aquí tenemos menos 16, y aquí vamos a tener más 4, 9, 10, 11, más 13. Vamos a tener menos 3, ¿no ve? Entonces, si operamos todo esto, vamos a tener menos 3. Y aquí en observación, ¿no ve? Porque r al cuadrado es menos 3, dice. R al cuadrado tendría que ser menos 3. Pero
nuestro radio no puede ser un número, nuestro radio en sí va a ser raíz cuadrada, no va a ser raíz cuadrada de -3, y eso no está en los números reales. Así está planteado el ejercicio en su práctica. Entonces, lo que podemos hacer es poner el radio, y va a ser raíz de 3, pero va a ser no en los números reales, sino en los números complejos, porque este raíz negativa no está en los números reales. Entonces, le podemos poner que el radio va a ser igual a lo que hemos dicho, raíz de 3 en los números complejos, porque si nosotros tratamos de graficar esta ecuación que ya no está aquí arriba, lo que está de blanco, aquí arriba, pues no nos va a salir nada. Se ha tratado de graficar esto, que nos dio un centro y un radio. No reconoce porque no está en los números reales, pero sí existen los números complejos. Entonces es nuestro centro y es nuestro radio. Hasta ahí se entendió. Podemos, si no, volver a repetir en la parte de completar cuadrados, que sería algo nuevo que hemos visto. Dicen sí, sí, si repetimos o si está comprendido. Ya, si repetimos. Entonces vamos a repetir eso. Ujú. Ya, ¿cómo repito? Vamos a hacer una página más y vamos a copiar y x cuadrado más. Teníamos x cuadrado. Hasta la parte que hemos ordenado está bien, ¿ve? Hemos ordenado. Está el verbo. Más 4x teníamos. Listo. Luego teníamos más y cuadrado más 6, más 6y. Hasta ahí teníamos. A esa parte hemos completado. Al final le hemos dejado al 16 hasta la menos 16. Listo. ¿Por qué es importante completar cuadrados? Vamos a explicar con amarillo. Para que yo tenga una expresión a, b al cuadrado, ¿no ve? Que en nuestra al cuadrado, que es igual la misma forma que tiene h menos k y y menos, no, x menos h, y al cuadrado, ¿no ve? Y la misma forma que y menos k al cuadrado, tendríamos que tener esta fórmula que tenemos, que hemos conocido más antes, que es el primero al cuadrado, ¿no ve? Menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no ve? Tenemos eso. Ahí está. Lo que no tenemos y nos faltaría encontrar es esta parte, el b al cuadrado, para que yo pueda tener completo mi parte de aquí y mi parte de acá. ¿Lo ven? Entonces, para poder yo encontrar mi b al cuadrado y que sea un trinomio cuadrado perfecto para volverlo a esta forma, lo que yo hago, agarro a mi menos 2ab, que en este caso es mi 4x y mi 6y, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado, porque dividir entre 2 me va a salir un AB elevado al cuadrado, voy a tener un cuadrado, ¿no ve? Entonces, como suponiendo que este B, que este A es un X, entonces no va a afectar en nada, y este B es un número, en este caso va a quedar más o menos algo parecido a esto. Entonces, así yo completo cuadrados. Agarro el coeficiente en este caso, X o Y, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Y ahí voy a asegurar, por ejemplo, del X cuadrado más 4X, ¿no ve? Yo tengo eso, quiero completar cuadrado. Estos no son iguales, esos son entonces. Voy a agarrar, voy a tener x cuadrado está bien, voy a tener más 4x está bien, es parte. Voy a agarrar el coeficiente del x, este 4, lo voy a dividir entre 2, 4 lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Así voy a asegurar que sí voy a tener un trinomio cuadrado perfecto. Ahí está. Y voy a tener x al cuadrado
más 4x más 4 y entre 2, 2 al cuadrado, ¿no ve? 2 al cuadrado. Entonces ya tengo algo de esta forma, ¿no ve? Ya tengo eso. Y ya puedo transformarlo en x, como todos son positivos, en más. Y el b en este caso va a ser mi 2. Y voy a tener x más 2 al cuadrado. Y es lo mismo. X más 2 al cuadrado va a ser lo mismo que hemos hecho completando cuadrados. ¿Hasta ahí se entendió? Por eso es lo que he hecho. Agarras el coeficiente del x, lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. Y del y hemos hecho lo mismo. Pues aquí teníamos ya x cuadrado más 4x más 4, que es 2 al cuadrado. ¿No ves? Y aquí teníamos más y al cuadrado más 6. Para completar mi cuadrado, lo divido entre 2, voy a tener 3. Elevado al cuadrado, 9, más 9. Y ya está. Igual a menos 16. Y todo lo que he sumado en el primer miembro lo voy a sumar en el segundo miembro para que sea una ecuación igualitaria y yo no haya alterado nada. La ecuación simplemente la haya sumado a los dos miembros. Y ya está. Ahí. Y por eso esta parte y esta parte ya es un trinomio cuadrado perfecto y puedo escribirlo así. ¿No ves lo que hemos dicho? X menos más, en este caso 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Ya tengo aquí mi h y mi k. Y mi radio ya he explicado cómo ha sido, ¿no? Por eso es lo que hago, completar cuadrados. En algunos libros, en algunos videos les va a aparecer que directamente ellos ya deducen que D lo dividen entre 2, no sé qué hacen, y E entre 2 y así encuentran en los centros. Pero es lo mismo. Pero eso no tiene mucho sentido. Eso tiene más sentido porque aquí tiene más lógica, ¿no? Porque estamos completando cuadrados y luego sumamos al otro lado de la ecuación para que no se desbalancee y así. Aquí el h es menos 2, aquí el k es menos 3. No siempre se cambia de signo, ¿no? En este caso se cambia de signo porque aquí nos da con más. Entonces, para que esto sea más, tiene que ser menos, menos 3, ¿no? Menos, menos 3, así estaría. Entonces, queremos el k. Aquí estaría igual menos, menos 2, porque nosotros queremos el h, con todo y su signo queremos. H menos k, y esto es y menos, esto es x menos h, esto es y menos k, ¿no? Ahí, por eso completamos cuadrado. Agarramos el coeficiente, dividimos entre 2 y le vamos al cuadrado. Ya, entonces vamos a continuar. Ya casi vamos a terminar y continuamos. Si hay alguna duda, me dicen. Nos falta solamente dos ejercicios. Estamos en encuentre ecuaciones para la mitad superior, mitad inferior y mitad derecha y mitad izquierda de toda esta ecuación. Lo que está diciendo es que quiere que encontremos, supongamos que este es el plano cartesiano, voy a borrar igual. Quiere que encontremos la ecuación solamente de la mitad de la circunferencia. Quiere que encontremos la ecuación de la mitad inferior. Y así. Y otra vez quiere que encontremos la ecuación de la otra mitad. Y otra vez del otro lado. Es lo que quiere que encontremos. Ya, vamos a empezar con ya, vamos a explicar. El de acá, vamos a contar. Vamos a hacerlo. Eso es lo que nos pide encontrar. No toda la ecuación de la circunferencia, sino la mitad de arriba, la mitad de abajo, la mitad de la izquierda, la mitad de la derecha. A ver.
Entonces, vamos a comenzar por la mitad derecha. La mitad derecha. Vamos a tener más o menos lo que queremos encontrar. Este va a ser nuestro plano. Lo que estaríamos buscando es algo así. Esto. Este mi dibujito es suponiendo que tiene centro en el origen. ¿Ves? Su centro está en 0,0. Pero aquí no tenemos centro en el origen. Tenemos centro menos 2, centro 2 y centro 1. En sí, nuestro centro aquí, vamos a identificarlo, va a ser, nuestro centro va a ser 2, menos 1, ¿no ve? El menos 1 por seguir la ecuación general de la... Ese es nuestro centro, no es en el origen. Pero más o menos está así, lo que dice. Para obtener el lado derecho así de la circunferencia, lo que tenemos que hacer es despejar nuestro X. ¿Ya? Ahora vamos a graficar incluso para que lo puedan ver. De esta ecuación general vamos a despejar X. Yo voy a despejar X así, con color blanco. Simplemente es despejar. Vamos a dejar el primer miembro X menos 2 al cuadrado. Y vamos a llevar al segundo miembro, el 49, se va a quedar ahí. 49 menos Y más 1. Graficar es medio complicado. Ya, al cuadrado, ahí tenemos. Lo que queremos despejar es X. ¿Por qué? Porque estamos en la derecha, ¿no ve? Entonces está cortando aquí al eje X. Por eso estamos diciendo que despejamos X, que es el eje X. Por eso. Entonces despejamos X. Vamos a dejar aquí X menos 2 en el primer miembro. Igual, este cuadrado lo vamos a pasar con raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 49 menos lo mismo, ¿no? Y más 1 al cuadrado. ¿Listo? Y finalmente el 2 que nos queda, que va a pasar al otro lado con positivo. Lo vamos a poner aquí, adelante de la raíz 2. Y esta raíz sabemos que tiene dos signos. Tiene un positivo y tiene un negativo. Lo vamos a poner con dos signos. Bueno, vamos a explicar ahorita por qué. Listo. Y dentro de la raíz se mantiene 1049 menos y más 1 al cuadrado. Ya está. Esto sería la parte de... vamos a... Esta es nuestra respuesta. Pero tiene dos signos. Si se fijan, tiene dos signos, ¿no ve? Entonces no puede tener dos signos. Lo que tenemos que hacer es que si nosotros... Vamos a poner mi goma. Si nosotros tomamos el signo positivo, vamos a tener lo que tenemos en la gráfica que hemos hecho ahorita. Pero si tomamos el signo negativo, vamos a tener el otro lado de la circunferencia, este lado. Entonces tenemos, vamos a escribirlo. Esto va a ser su ecuación de la mitad de la derecha. Y lo que está de amarillo va a ser lo que voy a escribir ahorita. Va a ser lo mismo, x igual a 2, pero esta vez con signo negativo. 2 menos raíz cuadrada de todo lo que está en la raíz. 49 menos y más 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí dos respuestas. Ya tenemos dos cosas que nos han pedido. Nos han pedido encuentre para la mitad superior, mitad inferior. Lo que hemos hecho es mitad derecha primero. Mitad derecha y mitad izquierda. Tenemos mitad derecha y mitad izquierda. Si lo grafican, pueden comprobar que sí va a salir. Y se va a graficar solo la mitad de la circunferencia. En el punto menos 2, en el punto 2 como menos 1 como su centro. Ahí. Ahora queremos para la mitad superior y mitad inferior. Para la mitad superior y mitad inferior lo que tenemos que hacer es simplemente despejar Y ahora. Despejamos Y y vamos a tener que, al despejar Y, va a cortar el eje de los Y, va a cortar el eje de los Y. Entonces por eso es que va a estar la mitad arriba y la mitad abajo. Vamos a hacer eso más.
Ya, vamos a copiar la ecuación general que es x menos 2. Aquí decía que era x menos 2. No me voy a acordar. Al cuadrado. Más y más 1 al cuadrado. Más y más 1 al cuadrado. Todo esto igual a 49. 49. Ahora lo que toca es encontrar la mitad superior y la mitad inferior. Aquí vamos a poner nuestro gráfico imaginario así. Y si queremos encontrar la mitad superior primero. La mitad superior va a ir con signo positivo. Y la mitad inferior, va a ir con signo negativo. ¿Ya? Al despejar, vamos a despejar y entonces. Despejando y de esta ecuación, vamos a tener y más 1, simplemente lo que hemos hecho hace rato, al cuadrado se queda, igual a 49, y 49, ¿sí? Menos x menos 2 al cuadrado. Listo. Y nos falta despejar, vamos a poner todo esto en raíz. Esto es y más 1, aquí se queda y más 1. Todo esto va a ser raíz cuadrada de 49 menos x menos 2 menos 2 al cuadrado. Listo. Y finalmente despejamos y solita, que va a ser 1 menos 1 en sí, menos 1, pasando al otro miembro. Y con signo positivo vamos a tener la parte amarilla, ¿no? La parte superior, mitad de la circunferencia. Menos x menos 2 al cuadrado. Listo. Esa sería la parte que está en amarillo. Vamos a poner amarillo con positivo. La parte que está en amarillo. Listo. Y la otra parte que va a estar con negativo, que va a ser y igual a menos 1 y menos la raíz. Menos la raíz de 49 x menos 2, ¿sí? Eso, al cuadrado. Esta parte, paréntesis, esto va a ser de la mitad inferior. Aquí tenemos la mitad inferior y tenemos de la mitad superior. Ahí. Entonces, así simplemente encontramos, ya hemos encontrado de las laterales y de lo arriba y abajo. ¿No ven? Solamente despejar en esa parte. Sí, queda claro, ¿no? Sí, ya. Entonces, nos vamos al último ejercicio de su práctica, al último tipo de ejercicio de su práctica. Este. Nos falta todavía uno más. Ya. Entonces, el penúltimo. Dice, encuentre la ecuación de la circunferencia que es concéntrica y tiene el mismo centro con x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 6y más 4 igual a 0 que pasa por este punto. Para entender esto tenemos que un poco graficarnos, ¿no? No lo puse el gráfico, voy a tenerla aquí. Otra vez, encuentra la ecuación de la circunferencia que es concéntrica. Eso quiere decir que tiene el mismo centro con otra circunferencia y pasa por P 2,6. Lo voy a tener aquí. Ahí está, eso es, mira. Ahí está. Bueno, vamos a verificarlo más. Encuentra la ecuación de circunferencia que es concéntrica. Ya. Tiene el mismo centro, ¿no es eso? Es el siguiente ejercicio. Sí, ya. Encuentro la ecuación de la circunferencia. Tenemos una circunferencia, dice. Ahí.
es concéntrica, tiene el mismo origen con otra circunferencia, que pasa por 2,6. ¿Ya? No sabemos qué tamaño es, digamos, si suponemos que tiene centro en el centro, ¿qué centro? No nos dice el centro. Ya, supongamos que tenemos un centro C de esta primera circunferencia y ahí encuentra la ecuación de la ¿con quién? Esta va a ser la circunferencia, con esta circunferencia. La que hemos dibujado va a ser esa. Quiere que encontremos la ecuación de la circunferencia que tiene el mismo centro que esta que he puesto de rojo y pasa por P 2,6, poniendo que nuestra otra circunferencia va a pasar por 2,6. Va a ser más pequeño, más grande, no dice, pero va a tener el mismo centro, C, y va a pasar por un punto aquí, digamos, que va a ser 2,6. 2,6 va a ser ese punto, pero va a compartir el mismo centro. Ahí está. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar el centro de la primera circunferencia grande, en este caso. Vamos a encontrar su centro, C, aquí, de esta, centro C. Y ya tenemos, vamos a encontrar luego el radio con su centro y con sus 2,6. ¿No ve lo que hemos hecho? Y está un poco largo. Ya, entonces, vamos a copiarnos vamos a crear una nueva página. Vamos a copiarnos la ecuación. La ecuación es x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado, vamos a encontrar su centro, ¿no? Más y cuadrado. El radio no nos interesa, solo el centro. Cuadrado más y cuadrado más 4x menos 6y. Más 4x más 6y, si no me equivoco. Más 6y. Entonces, vamos atrás. Ah, no, menos 6y más 4. Menos 6y. Menos 6y más 4 igual a 0. Tenemos que encontrar el centro de esto. Sí, está bien. Hemos dicho que para encontrar el centro tenemos que completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados uno más. Parece la anterior ecuación, ¿no? Prácticamente parece. Es similar a la anterior ecuación que hemos completado. Apartamos los x a un lado. Vamos a dejar un espacio para completar cuadrados. Y aquí tenemos el más. Más y cuadrado menos 6y. Ahí ya tenemos menos. En el anterior teníamos más. Y es la diferencia. Y igual a dejar un espacio para completar. Igual a el menos 4. Ahí vamos a completar cuadrados con otro color. Agarramos el 4, lo dividimos entre 2, hemos dicho. Aquí sumamos, agarramos el 4, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Listo. Agarramos el menos 6, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. No importa el signo aquí porque va a estar elevado al cuadrado. Va a ser 6 dividido entre 3. Entre 2. Ahí está. Y por este lado hacemos lo mismo. Sumamos el total, nomás y vamos a sumar. El 4 dividido entre 2 va a ser 2, elevado al cuadrado va a ser 4. ¿No ven? Sí, está bien. Más el otro va a ser 6 dividido entre 2, 3, al cuadrado 9. Ahí vamos a tener positivo. Entonces, ya sabemos que por este lado vamos a tener, completando cuadrados, el centro. X cuadrado más 4x. Esto, 4 dividido entre 2 va a ser 2. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Listo. Más y al cuadrado menos 6. Menos 6y más 3 al cuadrado. Listo. Y el radio no nos interesa, pero igualmente va a ser 9.
¿Ve? Esto se va a ir con esto. Lo queremos encontrar es el centro. Finalmente ya tenemos. Vamos a tener el x menos, en este caso va a ser más, porque los dos son más 2. Me equivoqué, va a ser 2 al cuadrado. ¿Ve? Esta parte ya. Y la otra va a ser más, esta parte de acá va a ser y menos 3. Pero agarramos el 3 al cuadrado igual a 9. El 9 está ahí. Y como nosotros queremos aquí x menos h, y aquí queremos y menos k, ¿no ves? Ya tenemos el centro, lo que queríamos. El centro va a ser menos 2 para que eso se cumpla en positivo, y 3. El centro va a ser menos 2,3. Ya tenemos el centro. Y como sabemos que las dos circunferencias com- comparten el mismo centro aquí, que es el menos 2,3, ¿sí? Es el menos 2,3. Solo nos falta encontrar la distancia, que va a ser la distancia entre el C y el punto 2,6 que nos han dado, y ese va a ser el radio. ¿No ves? Ese va a ser el radio. O sea, aquí tenemos la distancia, la vamos a poner en vez de D, R. R. Pondremos etiquetas a nuestros puntos. El menos 2,3 va a ser x1 y el otro y1. No importa si le ponemos el otro primero o el otro primero, porque igual está elevado al cuadrado y se va a ser positivo. Pero siempre hay que poner un orden. Esto va a ser así. Listo. Y reemplazamos para encontrar la distancia de nuestra radio. X sub 2 va a ser 2. Entonces vamos a tener 2 menos x1, y x1 es menos 2. Directamente más. Menos se va a ser más al cuadrado. X1 va a ser menos, sí. Más y2, y y2 es 6. 6 menos y1 es 3. Menos 3 al cuadrado. Listo. Y nuestro radio ahí va a ser igual a 6 cuadrado de 2 más 2, 4. 4 al cuadrado vamos a tener 16. 4 por 4, 16. Más 6 menos 3. 3 al cuadrado, 9. Listo. R va a ser igual a raíz cuadrada de 16 más 9. Eso es lo que 25. Y R va a ser 5. R al cuadrado. R al cuadrado va a ser 25. ¿Vale? Y nosotros elevamos al cuadrado, porque lo que queremos encontrar es R al cuadrado. Es lo que hemos hecho. ¿No? Ya. Ya tenemos R y ya tenemos el centro. El centro es 2, menos 2,3. Entonces ya podemos hallar la ecuación de la circunferencia, que es concéntrica con el mismo centro, menos 2,3. Y el radio ya hemos encontrado. No es el mismo tamaño de circunferencia. Su radio es 5, ¿no? 5 unidades. Y del otro hemos encontrado. Del otro su radio era 9 unidades. ¿Sabes? Entonces el más pequeño es este hemos dibujado bien, el celeste. 5 unidades y el grande es 9 unidades su radio. Finalmente encontramos la ecuación. X menos h era menos 2. Sí, h era menos 2. Entonces tenemos x más 2. 9 menos por menos se va a hacer positivo al cuadrado. Más y k sería la otra coordenada del centro, que es 3. Entonces eso está bien. Menos 3 al cuadrado. Y el radio es lo que le diferenciaba
a las circunferencias porque tienen el mismo centro pero diferentes radios. El radio r cuadrado es 25. Le ponen 25. Ahí, 5. Ya está. Ya tenemos prácticamente la ecuación de su forma general. Ahora su forma estándar. Solo hay que desarrollar esto que voy a poner de amarillo. Hay que desarrollar esto. Y ya. Vamos a desarrollar. Desarrollando tenemos el primero al cuadrado que va a ser x al cuadrado. 2 veces el primero por el segundo va a ser más 2x. Más 4x, perdón. 2 veces el primero por el segundo va a ser 4x. Más 4. A ver, haciendo su forma estándar. Más y al cuadrado menos primero por el segundo por 2 menos 6 y más 9 igual a 25. Listo. Solo nos queda simplificar un poquito y ya. Y ordenar, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Estoy ordenando como es la forma general de una ecuación de circunferencia. Luego tenemos 4x. Luego tenemos el menos 6y. Y operando todo eso, ¿cuánto tendríamos? Y esto igualado a 0, ¿no? Vamos a tener más 4 más 9 va a ser 13. Ahora 13 menos 25, ¿cuánto vamos a tener? Y eso lo ponemos. Va a ser negativo menos, me parece que 12. Sí, menos 12. Y esa es la respuesta. Aquí de rojo. Esta es nuestra respuesta final. Está igualado a 0 por si acaso. Ahí. Es lo que nos pide. Encuentra la ecuación de la circunferencia que es concéntrica con otra circunferencia más grande y pasa por 2,6. Esa es la interpretación que tenemos que tener. Los gráficos ayudan también. Y recuerden que estamos utilizando también las fórmulas que hemos visto antes. La distancia, luego el punto medio entre dos puntos también. Y vamos al último ejercicio, que es este. Bueno, es este. Es el número 29 de su práctica. Es igual un poco de interpretación. Es el que les vamos a mostrar. Dice que tenemos una circunferencia C1 de radio 5 y tiene un centro en el origen. Vamos a dibujarnos aquí, luego lo borramos porque lo tengo graficado. Ahí está. Tiene un radio de 5, dice nuestra circunferencia con centro en el origen. Ese sí está bien porque tiene centro en el origen. 0,0. Radio 5. Ahí tiene su radio y dice que es 5. Esta es nuestra circunferencia C1. ¿Ya? Dentro de esta circunferencia hay otra circunferencia C2 de radio 2 centímetros, 2 unidades. Y está en el primer cuadrante. Recordemos que en este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante y así, ¿no? Este es el tercer cuadrante y así sucesivamente el cuarto cuadrante era este. Los números romanos. Dice que esta pequeña circunferencia está en el primer cuadrante, entonces nos enfocamos en el primer cuadrante, ahí está. Tiene radio 2 en el primer cuadrante y está tangente a C1. Tangente a C1 quiere decir que está bordeando, digamos, a C1. Allá. Luego dice, estaría más o menos así. Está, aquí dice, y está tangente hacia uno, está ahí, raspando hacia uno. Y es más pequeña, tiene radio 2 unidades. Así. La coordenada Y, dice la coordenada Y, es la coordenada Y del centro de C2, este de celeste, este C2, coordenada Y es 2. Ya tenemos la coordenada Y. Encuentra la coordenada X. Encuentra la coordenada X, ya tenemos la Y. Del centro C2. Entonces, sabemos que
de la circunferencia grande, su centro es 0,0, porque está en el origen. Del otro no sabemos cuánto es, pero nos dice que su centro, que está aquí, en Y tenemos que es 2. En X no sabemos cuánto es lo que nos está diciendo. Y quiere que encontremos X para que sea tangente a la circunferencia grande. Eso dice. Y yo lo tengo aquí justo graficado en GeoGebra. Ahí está, ¿ve? Esa es mi circunferencia grande y eso lo he hecho con los datos que nos ha dado de 5 de radio, la circunferencia grande. Y la pequeña es tangente a la grande y está en el primer cuadrante, cumple, y tiene de radio 2 centímetros. Tiene aquí mi radio 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Quiere que encontremos la coordenada X. La coordenada en Y ya la tenemos, justo es este punto B, y si lo ven dice 2,21,2. La coordenada en Y es 2, está bien, el 2. La coordenada en X aquí nos sale que es 2,21. Y aquí en graficando tendríamos que sacar lo mismo o cercano a 2,21. Lo que no tenemos es 2,21, tenemos que hallar ese X. Y vamos a hallar ese X. Esto no lo dejo. Ya. Mm, mm, mm. Ahí se entiende, o puedo repetir también. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta ahí está bien, nos falta simplemente ese ejercicio y ya. Terminamos. Hasta ahí está claro. Y vamos a continuar. Vamos a abrirnos para la explicación. Esto, vamos a copiarnos esto. Vamos a copiar esta imagen. Ahí, vamos a explicar aquí. ¿Qué mensaje? Sí, dice Víctor, Daniel, gracias. Listo, tenemos esta imagen, ¿no ve? Más mejor se ve. Listo, entonces vamos a interpretar. Tenemos el 2, que Y, nos dice que esto ya tenemos, que Y 2. Está bien. No tenemos X, que aquí sí nos aparece, pero no tenemos X. Y es lo que nos pide. Lo que yo he conseguido interpretar de aquí es que si tenemos de acá a acá 5 unidades de radio de la circunferencia grande, tenemos 5. Quiere decir que también tenemos 5 aquí, ¿no ve? Todo es 5 unidades porque es la radio. El radio diré. Listo. Entonces, esto que voy a poner de color celeste va a ser también el radio, el mismo, pero lo voy a dibujar así recto, ahí. Y también va a ser 5 unidades. ¿No ve? El total de aquí voy a tener igual 5 unidades. Y nos está diciendo también, por lo de verde, digamos, que es tangente, ¿no ve? Como es tangente está raspando la circunferencia grande. Y de este centro de la circunferencia pequeña al borde de la circunferencia grande, ¿tengo cuánto? Tengo 2 centímetros, porque ha dicho que la circunferencia pequeña, C2, tiene de radio 2 centímetros, 2 unidades. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 5 y 2. Tengo un punto, tengo un punto Y y tengo un punto X que no sé cuál es. A ver. Y viendo que aquí lo que voy a poner de color, ¿de qué color pongo esto? Lo que voy a poner de color amarillo, así se verá, que va del centro de la circunferencia pequeña al centro de la circunferencia grande, ¿cuánto sería? Eso sería 3. Eso sería 3 unidades, ¿no? Para completar el 5. 3. Entonces, eso vamos a usar. Vamos a usar esta distancia 3 que tenemos en total. A ver, tenemos la distancia 3 en total en este caso, mi punto A. En este caso, mi punto A ver, que es el centro, 0,0, hasta mi punto B, que es el otro centro chiquito, tenemos 3 centímetros.
3 centímetros. Conocemos las coordenadas de A, que es 0,0. ¿Sí? Conocemos las coordenadas de B, no. Lo que conocemos de B solo es una coordenada. No tenemos X, pero sí tenemos Y, que es 2. Ya está. Lo que vamos a utilizar es la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia dice así, ¿no ves? Distancia, tantos. Tenemos la distancia es 3, deduciendo de mi gráfico es 3. Incluso sin tener GeoGebra igual lo puedo deducir porque nos da 5 menos 2, 3. ¿No ves? Tenemos 3. Tenemos ese dato. Luego tenemos aquí, creo que es x menos 2. Y tenemos x menos 1. ¿No ve? Al cuadrado, así es. Más y al cuadrado y sub 2 menos y sub 1 y al cuadrado. ¿No ve? Así es. Tenemos x sub 2, x sub 1. Vamos a ponerlo con otro color, con rojo. ¿No? Entonces, x sub 1 puede ser nuestro 0 y y sub 1 puede ser nuestro otro 0. ¿No ve? Porque la distancia entre dos puntos. Tenemos la distancia entre dos puntos es 3. Nuestro x sub 2 va a ser el x nomás, nuestra incógnita. Y el y sub 2 tenemos 2. Entonces tendríamos una ecuación cualquiera con una incógnita. Nuestra incógnita va a ser la x sub 2, que es la coordenada x de la circunferencia pequeña. Vamos a tener algo así. Lo voy a volver a hacer. Aquí vamos a tener x sub 2 va a ser x menos x sub 1 va a ser 0. Va a ser incluso fácil porque no tenemos muchas cosas que hacer. Es 0. Más y sub 2 va a ser 2. No se ve bien, vamos a volver a hacerlo. Y 0. Ya tenemos, si se dan cuenta, una ecuación general, una ecuación de primer grado con incógnita. Nuestra primera incógnita es x. Y está acá. Está acá. Está. Entonces ya tenemos. ¿Se entendió la interpretación? Lo vamos a resolver ahora sí bien. Sí, ¿no? Ya, acá está. Nuestro mismo dibujo. Tenemos nuestro punto 0,0, nuestro centro de A. Le vamos a poner A. Nuestro A. Y A va a ser 0,0. 0,0. Y nuestro B va a ser el otro centro en celeste. ¿Sabes? Esto es nuestro B. Nuestro B tenemos que es X, nuestra incógnita que nos pide, y 2 que nos da de dato. Dice, la coordenada Y del centro C2 es 2. Por eso, ahí está. Vamos a usar la fórmula de la distancia. Me está llamando alguien. Vamos a dejar. Ya. La distancia tenemos. Distancia de A a B, 3. Hemos dicho una B, deducido. Ahí está. Tenemos la fórmula general. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 y menos Y1 al cuadrado. Eso teníamos, ¿no ven? Ya está. Distancia más deducido que va a ser 3. De acá a acá tenemos 3. 3 unidades. Entonces ya tenemos aquí 3 igual. Hemos dicho que mi 0,0 va a ser mi X1 y mi Y1. Y los otros van a tomar las coordenadas del 2. X2 y Y2. ¿Ve? Reemplazamos simplemente X2 va a ser X nomás, nuestra incógnita, lo que queremos encontrar, X menos X1 va a ser 0, eso hemos dicho, al cuadrado, más Y2, 2, y eso 2, menos Y1, 0, al cuadrado. Listo. Tenemos 3 igual 3 cuadrada de X al cuadrado. X al cuadrado. ¿No ve?
x menos 0, x nada más x al cuadrado, más 2 menos 0, 2, 2 al cuadrado, 4. Y ahora esta raíz cuadrada lo vamos a pasar al primer miembro como potencia. Vamos a tener 3 al cuadrado, 9. Igual a x al cuadrado más 4. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado. ¿Ve? Directamente. Eso sería lo correcto, ¿no? Pero listo. Listo. Finalmente tenemos despejar x. 9 menos 4. Voy a poner en menos 4. Lo voy a llevar al primer miembro. Grande. 4 menos 4. Igual a x al cuadrado. Eso nos da, ¿qué nos da? 5. 9 menos 4, 5. Ya, directamente. Y despejando vamos a tener raíz cuadrada de 5 igual a x. Esa es nuestra respuesta. Raíz cuadrada de 5. Esa es nuestra coordenada en, en x, lo que queríamos aquí. ¿No? Lo que queríamos buscar aquí. Justo lo que hemos encontrado aquí. Esto. Y si hacen con calculadora, tenemos que raíz de 5 es más o menos aproximadamente, ¿cuánto? 2,20, 23, algo así, puntos suspensivos. Y pues sí, más o menos nuestro punto X es 2,21, ¿no? Entonces 2,21, 2,23, casi decimales. Es nuestra coordenada en X. Entonces está bien este ejercicio. Han visto la interpretación, solamente hemos hecho todo esto con la fórmula de la distancia. Nada más, todo el análisis. ¿Entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta antes de terminar? Que es la última parte. Lo puedo repetir también, tratar de repetirlo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo está claro? Díganme en chat, sí, está bien. Así puedo ver si están ahí. Ya hemos visto de la práctica. En la parte de circunferencia, hemos acabado con circunferencia. Hemos hecho el ejercicio 29. El 30 es igual más o menos interpretación. El 28 es incluso más facilito, solamente te da un ejemplo de la vida real. El 28. Lo demás hemos hecho todo tratado de hacer. Diámetro hemos hecho también. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo está claro? Sí, Oscar se agarra ya listo. Entonces, eh, como estamos un poco, ya es hora de terminar la clase y también estamos un poco atrasados, entonces yo pienso que voy a grabar o voy a bien hacer una clase en vivo igual que ahora de la parábola, ¿no? Para no atrasarnos, porque ya su examen ya se va a acercar también. Entonces yo pienso que puede ser el miércoles o tal vez el sábado, el miércoles y tal vez el sábado el otro, porque se necesita tiempo para explicar bien y para preparar también los ejercicios. Entonces, posiblemente el miércoles sea, también ya terminamos mis exámenes, yo estaba en eso, quizás no he podido por eso hacer la anterior clase. Bien, lo he hecho grabación simplemente, entonces ya podemos vernos el miércoles o simplemente les mando la grabación directamente. Ya, entonces solo voy a confirmar, pero voy a tratar de sí cumplirlo eso, de la parábola. Y ya luego ver el siguiente clase, ya la elipse o más antes, aparte. No sería todo por esta clase, voy a parar la grabación y lo voy a subir más tarde.